Helen Pembroke extendió con cuidado los pétalos de una rosa rosa pálido y la colocó en el centro del arreglo. Era una tranquila mañana de lunes en la floristería Evergreen. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, jugando con las gotas de rocío que acababa de rociar sobre las flores frescas. A Helen le encantaban esas mañanas, en las que podía trabajar en silencio hasta que llegaban los primeros clientes y sonaba la voz de la tendera, Brenda. Con un suspiro, dio un paso atrás, apreciando el arreglo terminado para una pareja que celebraba 40 años de matrimonio. No se le escapó la sutil ironía. Mientras preparaba ramos para los aniversarios de otras personas, su propio matrimonio se estaba resquebrajando. Helen miró el reloj de pared. Eran las 8:15. Probablemente Kieron ya se había marchado sin despertarla. Últimamente se había convertido en la norma. Era como si existieran en mundos paralelos, cruzándose al azar en el espacio de su gran casa a las afueras de Bottetourt. 10 años atrás, cuando Helen se había casado con Kieron Barrow, la vida le había parecido brillante y prometedora. Era nieto de Elmer Barrow, uno de los hombres de negocios más influyentes del condado, propietario de una cadena de tiendas de construcción y de varias propiedades. El joven y ambicioso Kieron estaba empezando en el negocio familiar, y su encuentro en la recaudación de fondos parecía el cuento de hadas definitivo. Helen sonrió al recordar cómo Kieron había volcado un vaso de vino tinto sobre su vestido beige claro y luego, ruborizado y tartamudeando, había intentado enmendarse. Entonces su torpeza y sinceridad la encantaron. ¿Quién iba a pensar que una década después no quedaría ni rastro de aquella sinceridad? El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Brenda entró, sacudiendo las gotas de lluvia matutina de su paraguas. «Buenos días, cariño. ¿Ya estás trabajando?» Miró la composición terminada. «¿Es para los Peterson? Es precioso». «Gracias», sonrió Helen, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. «He llegado un poco antes para terminarlo». «¿Va todo bien?» Brenda siempre había sido observadora. Para una mujer que llevaba más de 30 años trabajando con flores, leer a la gente era tan natural como determinar la frescura de los capullos. «Claro, es que no he dormido lo suficiente», mintió Helen, apartándose del estante de las cintas. La verdad era más complicada. Ayer, mientras guardaba las cosas en el cesto de la ropa sucia, sintió un olor desconocido en la camisa de su marido. No era penetrante, sino un perfume claramente femenino, dulce, con notas de vainilla y algo floral. A Helen se le daba bien oler, su trabajo le había enseñado a reconocer los sutiles matices aromáticos. Y este perfume definitivamente no era el suyo. El día en la tienda transcurrió lentamente. Después de comer, cuando el flujo de clientes se había calmado un poco, Helen se puso a preparar las flores para los pedidos de mañana. Sus pensamientos volvieron a Kieron. ¿Cuándo había empezado exactamente el cambio? ¿Hace un año? ¿2? Tras la muerte de Elmer Barrow, Kieron había obtenido el control de la empresa y una considerable herencia. Tal vez fue entonces cuando empezó a alejarse. Se quedaba hasta tarde en la oficina, se perdía sus tradicionales desayunos de los domingos, contestaba a sus preguntas con respuestas de una sola palabra. Helen no era ingenua. Comprendía lo que a menudo significaban esos cambios, pero no quería creer que su marido fuera capaz de traicionarla. O simplemente tenía miedo de enfrentarse a la verdad. «Helen, hay una llamada para ti». La voz de Brenda la sacó de su ensueño. Se limpió las manos en el delantal y descolgó el teléfono fijo. «¿Diga?» «¿Estará Kieron en casa hoy?», preguntó su madre sin preámbulos. «No lo sé, mamá. No ha dicho cuándo volverá». Helen se acercó el auricular a la oreja con el hombro mientras seguía recortando los tallos de los crisantemos. «¿Por qué?» «Quería invitarte a cenar el jueves. Tu hermana vendrá con los niños». Iris, la hermana menor de Helen,
Vivía en un estado vecino y sus visitas eran siempre escasas. Se lo diré, pero no puedo prometer nada. Está ocupado en el trabajo ahora mismo. Hubo una pausa. Helen casi podía sentir físicamente las preguntas no formuladas de su madre. Iris debía de haberle contado la última conversación telefónica que había mantenido con Helen, en la que le había hecho partícipe de sus sospechas. «Cariño», se suavizó la voz de su madre, «sabes que siempre puedes...» «Mamá, ahora no», la interrumpió Helen. «Tengo clientes. Te llamaré esta noche, ¿vale?» Colgó el teléfono y respiró hondo. En realidad no había clientes, pero hablar de sus problemas con Kieron era lo último que quería hacer en ese momento. Cuando Helen llegó a casa por la tarde, la casa estaba en silencio. La espaciosa cocina, con encimeras de mármol y modernos electrodomésticos, estaba relucientemente limpia. Esther, su asistenta, venía los lunes y los jueves. Helen dejó el bolso en un taburete y abrió la nevera. A pesar de ser temprano, Kieron aún no había llegado. Sacó una botella de vino blanco, se sirvió un vaso y salió a la terraza trasera. El otoño en Botetorte era hermoso. Los arces del patio se habían teñido de rojo y dorado, y el aire era claro y fresco. A ella y a Kieron les encantaba pasar las tardes aquí, charlando de nada y haciendo planes para el futuro. Helen los recordaba soñando con tener hijos. 2 o 3, había dicho Kieron, y sin duda con el pelo rojo de ella y los ojos azules de él. Pero pasaron los años y los niños nunca llegaron. Al principio se tomaron su tiempo, querían vivir para sí mismos. Luego Kieron se lanzó a trabajar, heredando la empresa de su abuelo, y cuando Helen por fin se sintió preparada, aparecieron los problemas de salud. 2 abortos seguidos y ahora, a los 35 años, se sienta sola en la terraza de su enorme casa vacía. Su teléfono vibra en el bolsillo de sus vaqueros. Un mensaje de Kieron. «Llego tarde. No me esperes levantada con la cena». Corto e impersonal, como todas sus comunicaciones de los últimos meses. Solía haber al menos emoticonos, below, al final de los mensajes. Ahora solo era información árida. Sonó el teléfono fijo de la casa y Helen volvió a entrar de mala gana. Normalmente solo llamaban al teléfono de casa los teleoperadores o los padres de Kieron, que, a pesar de todos los avances tecnológicos, preferían la comunicación a la antigua. «Residencia Barrow», contestó, como su suegra le había enseñado años atrás. «Buenas noches, soy Alfred Holt», dijo una profunda voz masculina en el auricular. «¿Puedo hablar con la señora Helen Barrow, por favor?» Helen frunció el ceño. El nombre le sonaba, pero no recordaba dónde lo había oído. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Señora Barrow, soy el abogado que llevaba los asuntos del difunto señor Elmer Barrow». Hizo una pausa. «El abuelo de su marido. Ahora lo recuerda. El hombre canoso del traje inmaculado en el funeral del mayor de los Barrow, 3 años atrás. Se había mantenido un poco apartado de la familia, pero era claramente cercano a Elmer». «Sí, por supuesto, señor Holt. ¿Pasa algo?» «Por teléfono no, señora Barrow». Su voz sonaba tensa. «Necesito hablar con usted en persona. Es sobre el testamento». Helen estaba confusa. Por lo que ella sabía, la herencia se había resuelto hacía mucho tiempo. «Perdone, ¿pero no se habían ultimado todos los trámites? Kieron heredó la finca hace 3 años. Se dieron ciertas circunstancias», respondió Holt eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Preferiría hablarlo con usted en privado, sin la presencia de su marido. ¿Podríamos vernos mañana?» Helen sintió un escalofrío. ¿Por qué querría un abogado reunirse con ella a espaldas de Kieron? «Me temo que no lo entiendo», comenzó, pero Holt la interrumpió. «Señora Barrow», su voz se volvió más tranquila, «soy consciente de sus dificultades familiares, y créame, la información de que dispongo tiene una relación directa con su situación». Helen se quedó helada. ¿Cómo podía saber aquel hombre los problemas de su matrimonio?
¿Y qué podía tener que ver el testamento de Elmer? De acuerdo, dijo al fin. ¿Dónde y cuándo? ¿En mi despacho mañana a las 2 de la tarde? Había alivio en su voz. La dirección es el número 16 de Oak Street, tercer piso. Allí estaré. Helen anotó la dirección en un papel. Y, señora Barrow, añadió Holt antes de colgar, por favor, no le cuente a nadie lo de esta reunión, y menos a su marido. La conexión se cortó, dejando a Helen con el auricular en la mano y una creciente sensación de inquietud. ¿Qué había en el testamento de Elmer que ni siquiera Kieron supiera? Volvió a la terraza y se terminó el resto del vino. El sol casi se había puesto, coloreando las nubes de rosas y morados. Las ventanas de la casa de enfrente estaban iluminadas. La familia Collins se preparaba para cenar. Helen vio a la señora Collins riendo y diciéndole algo a su marido mientras éste le rodeaba la cintura con el brazo. Ella y Kieron habían sido así una vez. ¿Qué había cambiado? ¿En qué momento se habían convertido en extraños el uno para el otro? Y lo más importante, ¿qué podía haber en el testamento de Elmer que el abogado quería contarle a escondidas de su marido? El edificio del número 16 de Oak Street resultó ser una vieja mansión victoriana de 3 plantas convertida en oficinas. Helen subió las chirriantes escaleras de madera hasta el tercer piso, donde había un pequeño cartel que rezaba Alfred Holt, Servicios Jurídicos. Se retiró nerviosamente la manga de su blusa crema y llamó a la puerta exactamente a las 2 en punto. La puerta se abrió casi al instante, como si el señor Holt estuviera justo detrás de ella, esperando a que llegara. A pesar de su edad, Helen le suponía unos 70 años, se mantenía erguido, con la dignidad de un hombre seguro de su posición. Su pelo canoso y pulcramente recortado, su traje gris de 3 piezas y su mirada atenta desde debajo de sus pobladas cejas le daban un aspecto de la vieja escuela. Señora Barrow, hizo una leve reverencia. Gracias por venir. Por favor. El despacho de Holt parecía más una biblioteca que la oficina de un abogado. Las paredes estaban forradas de estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Un escritorio de roble macizo, un sillón de cuero y 2 cómodas sillas para las visitas completaban el mobiliario. El único indicio de modernidad era un ordenador portátil que merodeaba modestamente por la esquina del escritorio. ¿Un té?, ofreció Holt, señalando un pequeño juego sobre la mesa auxiliar. No, gracias, dijo Helen negando con la cabeza. Le temblaban ligeramente las manos y temía derramar el té. Señor Holt, confieso que me desconcertó su llamada de ayer. ¿Qué puede haber en el testamento que mi marido no sepa? El abogado se hundió lentamente en su silla y cruzó las manos sobre la mesa. En su dedo anular brillaba un sencillo anillo de oro. Debía de llevar muchos años casado. Señora Barrow, antes de empezar debo aclararle una cosa, se aclaró la garganta. Lo que estoy a punto de decirle y mostrarle es técnicamente una violación de la ética profesional. Estoy arriesgando mi reputación y mi carrera. Helen parpadeó incomprensiblemente. Entonces, ¿por qué lo haces? Holt suspiró y desvió la mirada un momento, observando la fotografía enmarcada que había sobre la mesa. Helen no pudo distinguir quién aparecía en la foto. Yo no era solo el abogado de Elmer Barrow. Éramos amigos desde hacía más de 50 años, desde la universidad. Le conocía mejor que nadie, incluido su propio hijo. Holt volvió a mirar a Helen, y le hice una promesa. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una fina carpeta azul oscuro. Elmer la apreciaba mucho, señora Barrow. Pensaba que usted era exactamente el tipo de mujer que su nieto necesitaba. Realista, sincera, sin afán de dinero. A diferencia de tantas otras mujeres que intentaron llamar la atención de Kieron. Helen sintió que la sangre se le subía a las mejillas. El señor Barrow siempre ha sido amable conmigo, respondió en voz baja, recordando al amable anciano de mirada penetrante que siempre le llevaba rosas de jardín, conocedor de su amor por las flores.
Elmer era un hombre observador, continuó Holt. Vio cómo cambiaba su nieto a medida que accedía a la riqueza y el poder de la familia, y le preocupaba que Kieron pudiera olvidar algún día lo que era realmente importante. Holt abrió la carpeta y sacó varias hojas grapadas. Aquí tienes una copia de una cláusula adicional al testamento de Elmer Barrow, que solo yo, como albacea, y algunos miembros del Consejo de Administración de la empresa conocemos. Le entregó los documentos a Helen. Esta cláusula no se leyó públicamente en la lectura del testamento a petición del propio Elmer. Solo surtiría efecto en determinadas circunstancias. Helen cogió los documentos con dedos temblorosos y empezó a leer. El lenguaje jurídico era complejo, con muchas cláusulas y términos técnicos, pero la condición básica se exponía con suficiente claridad. En caso de que Kieron Elmer Barrow inicie un proceso de divorcio contra su esposa Helen Evelyn Pembroke Barrow en los 20 años siguientes a mi muerte, sin que se haya demostrado adulterio por parte de ella, perderá sus derechos a una participación mayoritaria en Industrias Barrow, el fondo fiduciario de la herencia y el derecho de uso del patrimonio familiar. Helen releyó el párrafo 2 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Esto es realmente legal?, preguntó mirando a Holt. Por supuesto, asintió el abogado. Elmer lo ha pensado muy detenidamente. No deshereda a Kieron incondicionalmente, solo si decide divorciarse de ti sin una buena razón. El tribunal apoyaría esa condición, porque Elmer tenía todo el derecho a disponer de sus bienes y fijar las condiciones de su transmisión. Helen dejó lentamente el documento sobre la mesa, intentando comprender la información. De pronto cayó en la cuenta. Ha dicho usted que conocía nuestras dificultades familiares. ¿Cómo? Holt se revolvió incómodo en su silla. Señora Barrow, como le he dicho, le hice una promesa a Elmer. Me pidió que cuidara de usted y de Kieron, titubeó. A mi edad, ya no hay mucha diversión en nada que no sea el trabajo. Contraté a un detective privado para que os vigilara de vez en cuando. ¿Nos ha estado siguiendo? Helen se sobresaltó. Tú no. Holt sacudió la cabeza. Kieron. Y solo en los últimos meses, cuando oí rumores sobre su relación fuera de servicio. Holt volvió a abrir el cajón del escritorio y sacó un sobre más grande. No estoy orgulloso de esto, señora Barrow, pero creo que debería saber toda la verdad. Helen abrió lentamente el sobre. Dentro había varias fotografías. La primera mostraba a Kieron saliendo de un restaurante con una joven de aspecto asiático. No iban cogidos de la mano, pero estaban demasiado cerca para ser compañeros de trabajo normales. La segunda los mostraba sentados en una cafetería, inclinados uno hacia el otro a través de la mesa. En la tercera, entraban en un hotel. Helen sintió que se le hacía un nudo en la garganta y los ojos empezaron a arderle. Una cosa era sospechar y otra muy distinta ver pruebas. ¿Quién es ella?, preguntó Helen, conteniendo a duras penas el temblor de su voz. Nari Woods, 27 años. Trabaja en el departamento de marketing de Industrias Barrow desde hace 2 años. Inteligente, ambiciosa y, según me han dicho, muy persistente. Helen cerró los ojos, intentando controlar sus emociones. No lloraría, no aquí, no delante de aquel desconocido que parecía saber más de su vida que ella misma. ¿Por qué me enseñas esto?, dijo finalmente, devolviendo las fotografías al sobre. ¿Qué se supone que debo hacer con ellas? Holt la miró atentamente. Es su decisión, señora Barrow. Solo cumplo el último deseo de mi viejo amigo de protegerla si fuera necesario. Ahora tiene la información y es libre de disponer de ella como mejor le parezca. Sacó otro documento de la carpeta y se lo tendió a Helen. Una copia de la página correspondiente del testamento para ti, por si acaso. Helen cogió la hoja distraídamente, aún intentando digerir la información. ¿Qué pasaría con el dinero y la empresa si se aplicara esta cláusula?
Según el testamento, la participación mayoritaria se transferirá al Consejo de Administración y los ingresos del fondo fiduciario se destinarán a obras benéficas, contestó Holt. Y usted, señora Barrow, tendrá la casa de campo de Crescent Hill y el 15% de la empresa. Helen enarcó las cejas, sorprendida. ¿Yo? ¿Pero por qué? Como ya le he dicho, Elmer la apreciaba mucho, sonrió Holt. Cuando Helen salió del edificio de Oak Street, su mente era un caos. Los documentos que había recibido de Holt estaban en su bolso como una bomba de relojería. No sabía qué hacer con aquella información. ¿Enfrentarse a Chiron? ¿Fingir que no sabía nada? ¿Esperar a que él decidiera si confesar la aventura o anunciar el divorcio? Helen subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Tras dudar un momento, sacó el teléfono y tecleó Natty Woods Barrow Industries en el buscador. El primer enlace resultó ser un perfil en una red profesional. Una atractiva joven de sonrisa perfecta y pelo negro brillante la miró desde la pantalla. Natty Woods, directora de Marketing Digital, Industrias Barrow. Así que ya la habían ascendido. Me pregunto si sería merecido. Dejando a un lado ese amargo pensamiento, Helen hojeó el perfil. Natty se había licenciado en una prestigiosa universidad y había trabajado para varias grandes empresas antes de incorporarse a Barrow Industries. Por lo que parecía, era inteligente y emprendedora, el tipo de persona que podría encandilar fácilmente a Chiron, sobre todo si ya estaba buscando una distracción de su aburrida vida familiar. Helen suspiró y guardó el teléfono. Arrancó el coche y se adentró en la ciudad, decidiendo conducir hasta la tienda en lugar de volver a casa. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus problemas. A las 6 de la tarde, en la oficina de Industrias Barrow, Chiron Barrow estaba sentado en su mesa revisando los informes de ventas del último trimestre. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su próxima conversación con Helen. Llevaba semanas posponiéndola, pero Natty insistía cada vez más. Quería certezas, planes para el futuro, y Chiron no podía culparla por ello. La puerta de su despacho se entreabrió y Natty se deslizó dentro, cerrándola en silencio tras de sí. Estaba tan impecable como siempre. El vestido negro acentuaba su esbelta figura y las joyas minimalistas le añadían elegancia. ¿Estás ocupada?, preguntó con una leve sonrisa. Para ti, nunca. Chiron se recostó en la silla y se frotó los ojos. Estoy cansado. Los números se desdibujan ante mis ojos. Natty se acercó, se colocó detrás de él y le puso las manos sobre los hombros. Sus dedos empezaron a amasar los tensos músculos con pericia. ¿Has hablado con ella?, le preguntó en voz baja, acercándose a su oído. Chiron suspiró y negó con la cabeza. Todavía no. Pensé que sería mejor hacerlo en un lugar público. Quizá un restaurante. Allí no montaría una escena. Natty se quedó inmóvil un momento y luego continuó con el masaje. Me doy cuenta de que esto es difícil, Chiron, pero tenemos que seguir adelante. No puedo esconderme para siempre y fingir que solo soy un colega. Lo sé, lo sé. Le cogió la mano y le besó la palma. He reservado mesa para este viernes en el Azure. Todo se decidirá esa noche, te lo prometo. Natty rodeó la silla y se sentó en su regazo, rodeándole el cuello con los brazos. ¿Y después?, preguntó mirándolo a los ojos. Y entonces empezaremos una nueva vida. Juntos. Natty sonrió y lo besó, primero suavemente y luego con más pasión. Chiron le devolvió el beso, acercándola más a ella. Solo se separaron cuando el aire empezó a escasear. ¿Crees que luchará por la casa?, preguntó Natty jugando con un botón de su camisa. ¿Por la casa? Chiron frunció el ceño. No creo que luche por nada en absoluto. Helen no es de las que provocan escándalos. Siempre ha sido maleable. Eso era cierto. En sus 10 años de matrimonio, Helen rara vez discutió con él, casi nunca tuvo rabietas. Simplemente aceptaba sus decisiones, apoyaba su carrera, formaba un hogar acogedor.
Y eso fue lo que una vez le atrajo de ella, su calma, su fiabilidad. Pero ahora esas mismas cualidades le parecían insípidas comparadas con el fuego y la pasión de Nari. «Puedo ofrecerle un buen acuerdo», continuó Chiron. «Podría comprarse un piso, un coche, vivir cómodamente». Generoso, sonrió Nari levemente. «Pero se lo merece, supongo. 10 años es mucho tiempo». Chiron miró a Nari con atención. A veces le asombraba lo práctica que podía ser en esas cosas. Nari no solo era guapa, era inteligente, calculadora, siempre sabía lo que quería. En muchos aspectos le recordaba a su abuelo, Elmer Barrow, por su perspicacia para los negocios y su pensamiento estratégico. «Te quiero», le dijo mirándola a los ojos oscuros. «Y yo a ti», respondió ella, levantándose de su regazo. «Ahora tengo que irme. Tengo una reunión con el equipo dentro de 15 minutos». Se arregló el vestido y el pelo, mirándose en el pequeño espejo del bolso. «No te olvides de encargarme algo sin gluten para el viernes», le recordó. «Y, Chiron, no dejes para otro día el hablar conmigo, ¿vale?» Él asintió, y Nari le envió un beso al aire y salió de la oficina, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume caro. Chiron se volvió hacia la ventana, contemplando el paisaje urbano de Botetorte. Desde la altura del piso 32, la ciudad parecía de juguete, los coches pequeños puntos, las personas apenas reconocibles como hormigas. Desde aquí, desde su despacho en el edificio principal de Industrias Barrow, controlaba el pequeño imperio que había creado su abuelo. Y ahora estaba a punto de empezar un nuevo capítulo de su vida, con una mujer que le comprendía de verdad y compartía sus ambiciones. Chiron miró una vez más la fotografía que había sobre la mesa. Helen y él en su boda, jóvenes y felices. Extendió la mano y colocó el marco boca abajo. Era hora de seguir adelante. El viernes por la noche, Helen estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, abrochándose el collar de perlas que Chiron le había regalado en su 5º aniversario. Por aquel entonces, él aún recordaba esas fechas. Había elegido un vestido azul oscuro, sin adornos pero elegante. No demasiado elegante para que no pareciera que intentaba impresionar, pero tampoco tan modesto como para parecer fuera de lugar en el Côte d'Azur, el restaurante más caro de Botetorte. La invitación de Chiron la sorprendió. Durante el último mes apenas habían intercambiado un par de docenas de proposiciones, sin contar los obligatorios «buenos días» y «llegaré tarde». De repente era un restaurante, una cena, ellos dos solos. «Tenemos que hablar», me dijo por teléfono esa mañana. «He reservado una mesa para 8». Ella podía oír la tensión en su voz, que trató de ignorar. Tras su encuentro con Holt, Helen pasó varios días aturdida. No sabía cómo reaccionar ante la información que había recibido. Una parte de ella quería montar un escándalo de inmediato, echarle las fotos en cara a Chiron, exigirle una explicación. La otra parte, más racional, sugería que era mejor esperar, observar, dejar que él diera el primer paso. Y así lo hizo. Estaba casi segura de que hoy era el día en que Chiron le contaría lo del divorcio. Ahora estaba preparada. Helen abrió el cajón superior de su cómoda y sacó el sobre que le había dado Holt. Releyó el documento una vez más, asegurándose de que lo había entendido bien. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su pequeño bolso de noche. A las 8 de la tarde, Chiron aparcó su Jaguar en la entrada del Azure. Helen notó que golpeaba nerviosamente el volante con los dedos. Normalmente seguro de sí mismo, hoy parecía tenso. Llevaba el pelo rubio cuidadosamente peinado y su caro traje le sentaba impecablemente a su atlética figura. A sus 38 años, Chiron seguía pareciendo un modelo de portada de revista, bronceado, en forma y con unos penetrantes ojos azules. Una vez, con solo mirarlo, su corazón se aceleró. «Estás preciosa», le dijo mientras la ayudaba a salir del coche. «Gracias», respondió Helen discretamente.
Entraron en el restaurante, donde fueron recibidos por un servicial maitre que reconoció al instante a Kieron. «Señor Barrow, su mesa está lista. Sígame. Por favor». Los acompañaron a una mesa al fondo del local, lo bastante apartada como para mantener una conversación privada, pero a la vista de los demás clientes. El lugar perfecto para una conversación seria en la que era improbable que la otra parte montara una escena. Helen se dio cuenta de lo bien pensada que había sido la elección. Kieron siempre había sido un estratega. Después de pedir y de que el sumiller trajera una botella de Burdeos caro, hubo una pausa incómoda entre ellos. Chiron se ajustó nerviosamente la corbata y luego, como si se hubiera decidido, miró directamente a Helen. «Creo que puedes adivinar por qué te he hecho venir», comenzó. «Tengo mis suposiciones», contestó Helen rotundamente, tomando un sorbo de vino. «Pero prefiero que me lo digas tú». Kieron respiró hondo. «Helen, los últimos años no han sido fáciles para ninguno de los dos. Nos hemos distanciado. Hemos vivido vidas paralelas», dijo como si hubiera memorizado su texto, evitando mirarla a los ojos. «Lo he pensado mucho y he llegado a la conclusión de que sería mejor para los dos si nos separamos. Eso es todo». Las palabras que esperaba oír fueron pronunciadas. Extrañamente, Helen no sintió conmoción ni dolor agudo, solo un anhelo sordo y ensordecedor, como la confirmación de un diagnóstico conocido desde hacía tiempo. «Lo comprendo», dijo, sorprendida por la serenidad de su voz. «¿Cuánto hace que llegaste a esa conclusión?» Chiron pareció sorprendido por su reacción. Había esperado lágrimas, recriminaciones, tal vez incluso histeria, pero no esta fría calma. «¿Qué más daba?», se encogió de hombros. «Lo que importa es ahora». «Importan muchas cosas, Kieron». Helen bebió más vino. «¿Cómo cuándo exactamente empezaste a salir con Nari Woods?» Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro perdió por un momento su compostura habitual. «¿Qué? ¿Dónde? No importa». Ahora le tocaba a ella utilizar la frase. «Lo importante es ahora, ¿no?» El camarero trajo los aperitivos, tartar de atún para ella, foie gras para él. Ambos dieron las gracias mecánicamente sin mirar los platos. «No lo negaré», dijo finalmente Kieron cuando el camarero se alejó. «Sí, tengo una relación con Nari, pero empezó después de que todo terminara entre nosotros». «¿En serio?», Helen enarcó una ceja. «¿Cuándo crees que terminaron las cosas entre nosotros? ¿Me perdí el anuncio de nuestra separación?» Chiron suspiró irritado. «No actúes como si esto fuera una sorpresa para ti, Helen. Ambos sabemos que nuestro matrimonio solo ha existido sobre el papel durante los últimos años. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? ¿Hicimos el amor? ¿Compartimos algo importante?» Helen miró su aperitivo, perfectamente colocado en un plato blanco. Recordaba cuando cocinaba para Kieron los fines de semana, cuando intentaba sorprenderle con nuevas recetas. Poco a poco, sus esfuerzos habían ido perdiendo entusiasmo, hasta que un día le dijo que había comido en la oficina. Después de eso, sus cenas juntos se convirtieron en una rareza. «Tienes razón», dijo ella en voz baja. «Nos hemos distanciado. Pero el distanciamiento es un proceso de dos personas, Kieron. No eres menos responsable de ello que yo». «No digo que todo sea culpa tuya», hizo un gesto conciliador. «Es que a veces la gente cambia, crecen en direcciones diferentes. Lo que funcionaba hace 10 años no tiene por qué funcionar ahora». Helen miró a su marido con atención. Sus palabras sonaban razonables, incluso nobles. Si no hubiera sido por las fotos que llevaba en el bolso, incluso habría creído que intentaba sinceramente hacer lo correcto, minimizar el dolor. Pero ahora lo sabía. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Está claro que tienes un plan». Kieron se relajó un poco, sintiendo que la parte más difícil de la conversación había terminado. «Me he puesto en contacto con un abogado.
El proceso de divorcio puede ser rápido e indoloro si ambos estamos de acuerdo. Sin procedimientos públicos, sin detalles sórdidos, hizo una pausa. Estoy dispuesto a ser generoso, Helen. Recibirás lo suficiente para empezar una nueva vida. Qué amable de tu parte. No pudo contener el sarcasmo. ¿Y la casa? La casa está a mi nombre, dijo Kiron con firmeza. Pero estoy dispuesto a pagar 1 año de alquiler por adelantado hasta que te recuperes. Helen sintió que la rabia le invadía por dentro. La casa que había hecho acogedora durante 10 años, en la que había invertido tanto amor y cuidado, ahora estaba registrada a su nombre. Muy generoso, dejó el tenedor a un lado. ¿Y cuándo quieres que me vaya? Kiron apartó la mirada. Cuanto antes, mejor. Estaba pensando, quizá la semana que viene. La semana que viene, repitió Helen. 10 años de matrimonio y me das 1 semana para hacer las maletas. Helen, no lo hagas más difícil de lo que es. ¿De lo que es? Terminó ella por él. Pero es complicado, Kiron. No solo estás cambiando de coche o mudándote a una nueva oficina. Estás rompiendo una familia. No tenemos hijos, Helen, dijo tajantemente, y esas palabras golpearon más fuerte que cualquiera de las otras. Ni siquiera somos una familia de verdad. Solo 2 personas que una vez pensaron que se querían. Helen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Aquí no. Ahora no. No le daría ese placer. El camarero trajo los platos principales. Vieiras para ella, filete para él. Ambos apenas miraron la comida. Y sin embargo, dijo Kiron tras una incómoda pausa, espero que podamos seguir siendo, si no amigos, al menos amigos normales. Si no amigos, al menos en términos normales. Botetor es una ciudad pequeña. Nos cruzaremos. ¿Preferirías que sonriera y fingiera que todo va bien cuando os vea a Nari y a ti por la calle? Helen negó con la cabeza. No estoy segura de poder ser tan magnánima. No estoy pidiendo magnanimidad. Había irritación en su voz. Solo madurez. Somos adultos, Helen. A veces las relaciones terminan. Eso forma parte de la vida. Y a veces la gente traiciona a quienes la quieren, dijo en voz baja. ¿Eso también forma parte de la vida? Kiron apartó bruscamente el cuchillo y el tenedor. Yo no te traicioné, dijo, alzando la voz. No te engañé hasta que me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba muerto. No iba a vivir como un monje esperando el divorcio. Hablas del divorcio como si estuviera hecho, pero ni una sola vez lo habías hablado conmigo hasta esta noche. Helen sacudió la cabeza. Tomaste la decisión unilateralmente, Kiron. Decidiste que nuestro matrimonio estaba muerto. Decidiste empezar una relación con otra mujer. Decidiste que era hora de que me fuera de casa, y ahora has decidido que el divorcio sea un lío porque te conviene. ¿Y quieres problemas? Se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que me sienta culpable? ¿Quieres arruinarme la vida por venganza? No, respondió Helen con calma. Solo quiero justicia. Abrió el bolso y sacó un sobre. ¿Qué es esto? Kiron frunció el ceño. Una página del testamento de tu abuelo. Colocó el documento sobre la mesa. La parte que no te leyeron. Kiron cogió la hoja perplejo y empezó a leer. A medida que asimilaba el texto, su rostro pasó de la incredulidad al asombro y luego a la ira. Es una falsificación, dijo finalmente tirando el papel sobre la mesa. Mi abuelo nunca... Tu abuelo hizo exactamente eso, lo interrumpió Helen. Te conocía mejor de lo que crees, y previó lo que ocurriría cuando te hicieras con todo su dinero y su poder. ¿De dónde lo has sacado? Kiron apretó los puños. Del señor Holt. Era el albacea de tu abuelo, y a diferencia de ti, respetó la última voluntad y testamento de Elmer. Kiron volvió a coger el documento, releyendo los términos. Su rostro palideció. Esto es ridículo. No puede ser legal. Él no podría simplemente desheredarme por un divorcio. Sí podía, y lo hizo.
Helen sintió algo parecido a la satisfacción por primera vez en toda la noche. Así que decídete, Chiron. ¿Qué es más importante para ti, tu nuevo amor o tu fortuna? En ese momento, una mujer se acercó a su mesa. Helen la reconoció inmediatamente de las fotografías, aunque en realidad Nari Woods tenía un aspecto aún más espectacular. Alta, delgada, con un vestido escarlata que resaltaba su impecable figura. «Cariño, ¿va todo bien?», preguntó, poniendo la mano en el hombro de Chiron. «Parece que hayas visto un fantasma». Chiron la miró confuso. «Nari, ¿qué haces aquí?». «Pensé que podría apoyarte», sonrió, y luego miró a Helen. «Tú debes de ser Helen. Me alegro de conocerte por fin». Helen asintió con frialdad, dándose cuenta de la audacia de aquella mujer. Venir aquí mientras discutían el divorcio. O Nari era increíblemente engreída, o Chiron le había contado los detalles de su plan más de lo debido. «Nari, ahora no», dijo Chiron tenso, apretando el documento que tenía en la mano. «¿Ocurre algo?». Nari desvió la mirada de Chiron al papel y luego a Helen. «Todo va de maravilla», sonrió Helen. «Estábamos discutiendo las condiciones de nuestro divorcio, o mejor dicho, las condiciones en las que Chiron perdería toda su herencia si se divorciaba de mí». Nari parpadeó. Su confianza en sí misma se resquebrajó. «¿Qué? ¿No te lo ha dicho Chiron?». Helen miró a su marido con fingida sorpresa. Su abuelo añadió una pequeña cláusula en su testamento. «Si Chiron se divorcia de mí sin una buena razón, como mi adulterio, pierde el control de la empresa, el fondo fiduciario y los derechos sobre todas las propiedades». Nari desvió la mirada hacia Chiron. «¿Es eso cierto?». Chiron se sentó con los dientes apretados, el rostro enrojecido por la ira y la humillación. «Me ocuparé de ello», siseó. «No puede ser legal». «Oh, pero es perfectamente legal», intervino Helen. El señor Holt lo había comprobado con mucho cuidado. Elmer Barrow tenía todo el derecho a disponer de sus bienes y establecer las condiciones de su herencia. Nari se hundió en la silla vacía junto a Chiron, con el rostro tenso. «Pero tiene que haber una salida, ¿no?», se volvió hacia Chiron. «Quizás si aceptara el divorcio voluntariamente, o si demostrara ser una mala esposa». «Está aquí sentada», le recordó Helen con frialdad. «Y no hay tal salida. La cláusula está redactada con mucho cuidado. La única excepción es mi adulterio probado, lo cual, por desgracia para ambos, no ocurrió». El rostro de Nari se contorsionó de ira. «No puedes chantajearle con eso. No es justo». «¿Injusto?». Helen enarcó una ceja. «¿Engañar a tu mujer después de 10 años de matrimonio es justo? ¿Planeando echarme de casa en una semana es justo?». «Eso es diferente», la interrumpió Nari. «Es una relación personal, y estás usando el dinero para mantener a un hombre que ya no te quiere». «No estoy usando nada», replicó Helen con calma. «No es mi condición, es la de su abuelo, y si Chiron realmente te ama más que a su condición», miró a su marido, «entonces no tiene nada de qué preocuparse, ¿verdad?». Chiron permaneció inmóvil, con la mirada perdida entre las dos mujeres. Por primera vez en su vida parecía completamente perdido. «No puedo. Todo es mi herencia», murmuró. «La empresa que construyó mi abuelo. ¿Qué tanto te importa que te pasas las horas de trabajo practicando sexo en tu despacho?». Helen no pudo contener la amargura. Nari se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la rabia. «Todo esto es un montaje», exclamó lo bastante alto como para que las mesas vecinas se giraran. «Habrás sobornado a ese abogado, o has redactado un documento falso». «Nari, por favor», intentó calmarla Chiron, pero ella le apartó la mano. «No, Chiron, no puede arruinar nuestros planes así. Nos merecemos ser felices». Helen terminó tranquilamente su vino mientras contemplaba la escena. Extrañamente, no sintió ningún regodeo, ni siquiera mucha satisfacción, solo cansancio y una vaga tristeza por lo que podría haber sido. «Creo que todos tenemos que calmarnos», dijo finalmente poniéndose en pie. «Chiron,
Puedes consultar el documento con cualquier abogado. Estoy segura de que confirmarán su autenticidad. Puso un billete sobre la mesa, suficiente para cubrir su parte de la factura. En cuanto al divorcio, miró a su marido, la decisión es tuya, pero si decides seguir adelante, que sepas que no me callaré tu infidelidad, y el Consejo de Administración recibirá una copia de este documento. Con estas palabras, Helen se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dejando a Kieron y Nari aturdidos. Podía sentir las miradas de los demás visitantes clavadas en ella, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba lo que pensaran los que la rodeaban. No fue hasta que salió al aire fresco del atardecer que Helen se permitió respirar hondo. Le temblaban las manos, pero no de miedo ni de nervios, sino de alivio. Pasara lo que pasara, lo peor ya había pasado. Ya no era una víctima, ya no era una esposa ciega e ingenua. Había recuperado el control. Helen sacó el teléfono para llamar a un taxi cuando oyó el ruido de unos tacones detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a Nari saliendo corriendo del restaurante. Su maquillaje perfecto estaba manchado de lágrimas y su rostro contorsionado por la rabia. «Usted». Nari se dirigió directamente hacia ella. «No puedes hacernos esto». Helen retrocedió instintivamente. «No hice más que protegerme». «Lo has estropeado todo», gritó Nari, sin importarle los transeúntes que empezaban a pararse y a mirarla. «Nos queremos. Estábamos planeando un futuro». «A mis espaldas», replicó Helen en voz baja. «En mi casa, mientras esperaba a mi marido por las tardes». Nari se rió, una risa amarga, casi histérica. «No te hagas la víctima. Sabías perfectamente que tu matrimonio estaba muerto. Solo te aferrabas a su dinero». «No sabes nada de mí», Elena sacudió la cabeza. «Y por lo visto tampoco sabes nada de Kieron. Si le quisieras de verdad, no te importaría su estado». En ese momento Kieron salió del restaurante. Tenía la cara pálida y la corbata floja. Parecía completamente destrozado. «Ya basta», dijo mirando a Nari. «No haces más que empeorar las cosas». «¿Peor?», se volvió hacia él. «¿Cómo puede ser peor? Te tiene como rehén, te está chantajeando». «No», Kieron negó con la cabeza. «Es mi abuelo. Él lo planeó todo. Y tenía razón». Nari lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que me conocía mejor que yo mismo», sonrió Kieron con amargura. «Sabía que el dinero me cambiaría, que yo podría hacer algo así». Miró a Helen, y en sus ojos ella vio algo que no había visto en mucho tiempo, una admisión de culpa. «¿Entonces es eso?» La voz de Nari temblaba. «¿Estás prefiriendo el dinero a mí?» Kieron no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Nari sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Eres patético», siseó. «Los dos sois patéticos». Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, con los tacones chasqueando furiosamente sobre el pavimento. Helen y Kieron se quedaron solos, en un silencio incómodo bajo la luz de la farola. A su alrededor, Botetur vivía su habitual vida de viernes por la noche. La gente corría a restaurantes y bares, riendo, disfrutando del comienzo del fin de semana, y ellos permanecían como una isla de silencio en un mar tempestuoso. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Kieron. Helen miró al hombre con el que había vivido 10 años, quien una vez había sido su mejor amigo, su amor, su futuro. Ahora era prácticamente un extraño. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero sé que no puedo volver a casa. Esta noche no». Kieron asintió, aceptando su decisión. «¿A dónde irás?» «A casa de mi hermana». «Estará aquí una semana», suspiró Helen. «Necesito pensar, Kieron. Y tú también». Volvió a asentir, incapaz de encontrar las palabras. Su mundo acababa de derrumbarse y aún no se había dado cuenta de la enormidad de lo ocurrido. «Llamaré a un taxi», dijo Helen sacando su teléfono. «Yo puedo llevarte», se ofreció Kieron. «No», negó con la cabeza.
Creo que los dos necesitamos estar solos. Helen se despertó con el sonido de las risas de los niños procedentes de la planta baja de la casa de su hermana. La luz del sol que se colaba por las cortinas le indicó que hacía tiempo que había amanecido. Se estiró y miró el reloj. Eran casi las 10. No era de extrañar que se hubiera quedado dormida, teniendo en cuenta que se había acostado poco antes de amanecer, después de hablar con Iris hasta las 3 de la madrugada. Después de una desastrosa cena en el Azure, Helen había ido directamente a casa de su hermana. Iris, siempre sensible a su estado de ánimo, supo enseguida que había ocurrido algo grave. Cuando los sobrinos y los yernos se hubieron acostado, las hermanas se sentaron en la cocina con una botella de vino y Helen lo contó todo, desde las primeras sospechas hasta la dramática escena del restaurante. ¿De verdad que no vas a volver?, preguntó Iris cuando Helen hubo terminado su relato. No lo sé, respondió Helen con sinceridad. Una parte de mí quiere irse, empezar de cero, pero la otra parte todavía le quiere, terminó Iris por ella. Helen negó con la cabeza. A él no. El Chiron que yo conocía, el que se sonrojaba cuando derramaba vino sobre mi vestido, el que me traía flores sin motivo, el que me cogió la mano en el hospital después de mi segundo aborto y me dijo que todo iría bien, suspiró. Pero ese Chiron ya no está, y no estoy segura de poder amar al hombre que ocupó su lugar. Ahora, al despertarse en el dormitorio de invitados de su hermana, Helen se sentía extrañamente aliviada. Era como si el gran peso que había soportado durante años se le hubiera caído por fin de los hombros. La incertidumbre del futuro era aterradora, pero no tanto como la perspectiva de seguir viviendo una mentira. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Chiron y una docena de mensajes. No se molestó en leerlos. Lo que él tuviera que decirle podía esperar. Ahora necesitaba ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Cuando Helen bajó a la cocina, encontró a sus sobrinos, Liam, de 6 años, y Emma, de 4, coloreando entusiasmados en la mesa. «Tía Helen», exclamó Emma corriendo hacia ella. «Estamos haciendo tarjetas». «Ya veo», sonrió Helen, abrazando a su sobrina. «Es muy bonito». «Mamá me ha dicho que te vienes a vivir con nosotros», dijo Liam muy serio. «¿Es verdad?» «Por ahora, cariño», respondió Helen, sin saber cómo explicar la situación a los niños. «¿Es porque el tío Chiron se ha portado mal?», preguntó Emma inocentemente. Helen intercambió miradas con Iris, que apareció en la puerta. «Algo así», respondió ella con cautela. «Entonces debería disculparse», dijo Liam con firmeza. «Cuando me porto mal, mamá me obliga a disculparme. A veces los problemas de los adultos son más difíciles de resolver que los de los niños», dijo Iris en voz baja mientras se acercaba a la mesa. «¿Quién quiere tortitas para desayunar?», gritaron alegremente los niños, olvidándose al instante de los problemas de los adultos. Después del desayuno, mientras Iris llevaba a los niños al parque, Helen decidió por fin mirar los mensajes de Chiron. La mayoría habían sido enviados anoche, justo después de su despedida fuera del restaurante. «¿Dónde estás?». «Tenemos que hablar». «Helen, por favor contesta». No quería que saliera así. «Hablemos de esto como adultos». El último mensaje llegó esta mañana. «Estaré en casa todo el día. Ven cuando estés lista para hablar». Helen colgó el teléfono. No estaba preparada para esta conversación. No ahora, cuando la herida estaba demasiado fresca. En lugar de eso, llamó a Brenda y le explicó que, por motivos familiares, no podría ir a trabajar en los próximos días. Brenda, agradecida, lo entendió y le deseó que aguantara. «Sabes, cariño», dijo antes de colgar, «a veces la decisión más difícil es la correcta. Pase lo que pase, lo superarás. Eres más fuerte de lo que crees». Aquellas palabras tocaron de repente a Helen en lo más hondo. Quizá Brenda tenía razón. Tal vez sea realmente más fuerte de lo que creía. Ese mismo día,
Pero en otra parte de Bottetourt, Kieron Barrow daba vueltas por el salón de su casa, mirando de vez en cuando el teléfono. Helen aún no había contestado a ninguno de sus mensajes. No sabía dónde estaba, con quién o qué pensaba hacer a continuación. La incertidumbre lo estaba volviendo loco. Anoche, cuando ella se marchó, volvió al restaurante, pidió un whisky y se lo bebió de un trago, ignorando las miradas de desaprobación de los camareros. Luego otro, y otro más. Cuando llegó a casa, el mundo temblaba ligeramente ante sus ojos, pero el alcohol no le proporcionó el olvido deseado. Kieron pasó la noche en vela repitiendo mentalmente los acontecimientos de la noche. El asombro en el rostro de Helen cuando vio a Nari, la fría determinación de sus ojos cuando le puso delante la copia del testamento y, lo peor de todo, la ausencia absoluta de schadenfreude o venganza. Solo cansancio y decepción. Le dolió más de lo que podía esperar. Por la mañana, con dolor de cabeza y el corazón encogido, llamó a su abogado, Richard Price. La urgencia de la situación exigía una acción inmediata, y Price, aunque no estaba contento de que le molestaran un sábado, había accedido a reunirse en su despacho a mediodía. Ahora, sentado frente a Price, Kieron lo observaba escudriñar la copia del documento que Helen había dejado en el restaurante. ¿Y bien? Kieron no pudo soportarlo tras unos minutos de silencio. Podría ser una falsificación, ¿no? O incluso si es un documento real, no puede ser legalmente vinculante. Es absurdo desheredarme por un divorcio. Price, un hombre delgado de mediana edad, con el pelo calvo y los ojos afilados, colocó lentamente el documento sobre la mesa. Temo decepcionarlo, señor Barrow, pero si se trata de un documento auténtico, y no tengo motivos para dudarlo, dada la firma y el sello del notario, es perfectamente legal. ¿Qué? Kieron sintió que la sangre se le escurría de la cara. Pero, ¿cómo es posible? Nadie puede dictarme con quién debo casarme. Técnicamente, nadie puede, replicó Price con calma. Eres libre de divorciarte de la señora Barrow en cualquier momento, pero según los términos del testamento de su abuelo, esa decisión tiene consecuencias financieras. Es su derecho como propietario de la finca establecer los términos de su herencia. Kieron se levantó de un salto y empezó a pasearse por el despacho. Pero esto es chantaje, esto es manipulación. Estoy seguro de que esas condiciones pueden impugnarse ante un tribunal. Podemos intentarlo, asintió Price, pero debo advertirle de que las posibilidades de éxito son muy escasas. Tales condiciones en los testamentos no son infrecuentes, y los tribunales suelen defender el derecho del testador a disponer de sus bienes, sobre todo si las condiciones no violan la ley o la moral pública. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Kieron se desplomó en su silla. No puedo perder la empresa. Es el legado de mi familia, el trabajo de toda la vida de mi abuelo. Tienes varias opciones. Price cruzó las manos sobre la mesa. Puedes abandonar la idea del divorcio y mantener tu status quo. Puedes intentar negociar algún tipo de compromiso con tu mujer. O, hizo una pausa, puedes intentar demostrar su adulterio que, según el documento, es la única excepción. Kieron negó con la cabeza. Helen no me engañó. Ella tartamudeó, dándose cuenta de la ironía de la situación. Era la esposa perfecta. En ese caso, Price extendió las manos. Yo recomendaría las dos primeras opciones. Al salir del despacho del abogado, Kieron sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Todo lo que creía poseer, la empresa, las casas, las cuentas, podía desaparecer en un chasquido de dedos. Todo por una decisión de su abuelo, un hombre al que siempre había respetado y considerado su mentor. ¿Por qué, abuelo?, preguntó mentalmente, mirando al cielo. ¿Por qué no confiaste en mí? No hubo respuesta, por supuesto. Elmer Barrow se había llevado sus motivos a la tumba, dejando a su nieto solo un misterio y una vida potencialmente arruinada. El teléfono de Kieron sonó,
interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre de Nari apareció en la pantalla. Dudó un segundo antes de contestar. «Hola», dijo cansado. «Hola». La voz de Nari sonaba inusualmente apagada. «Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a mi casa?» Kiron suspiró. Lo último que quería ahora era otra conversación emocional, pero se dio cuenta de que al menos le debía una explicación a Nari. «Estaré allí en media hora». El piso de Nari estaba en un nuevo complejo de apartamentos a las afueras de Botetorte, moderno, elegante y caro. Kiron se había preguntado a menudo cómo podía permitirse un piso así con el sueldo de un director de marketing, aunque fuera de una gran empresa. Ahora lo entendía. Ella contaba con su dinero. Nari abrió la puerta vestida con unos sencillos vaqueros y una camiseta blanca, poco acostumbrada a la sencillez. Sin maquillaje ni ropa elegante, parecía más joven y vulnerable. «Pasa», dijo haciéndose a un lado. Kiron entró en el salón decorado con un estilo minimalista, mucho blanco, negro y cromo, sin fotos personales ni chucherías. Como un hotel de lujo, bonito, pero impersonal. «¿Quieres tomar algo?», preguntó Nari. «No, gracias». Kiron se sentó en el sofá. «¿De qué querías hablar?». Nari se sentó frente a él, cruzando las manos sobre el regazo. «He estado pensando mucho en lo de ayer», comenzó, «en lo que pasó en el restaurante, y sobre nosotros». Kiron asintió, esperando a que continuara. «Estaba disgustada», continuó Nari, «conmocionada. Habíamos hecho planes y, de repente, todo se viene abajo por culpa de una cláusula del testamento». Hizo una pausa. «Pero entonces, pensé, quizás sea una prueba para nosotros, para nuestro amor». Kiron frunció el ceño, sin saber a dónde quería llegar. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que quizá debamos ser más pacientes». Nari se inclinó hacia adelante. «Kiron, te quiero, y estoy dispuesta a esperar hasta que encontremos una solución a este problema». «¿Una solución?». Kiron sonrió con amargura. «Acabo de hablar con el abogado. Esta cláusula del testamento es perfectamente legal. Si me divorcio de Helen, lo pierdo todo». «Pero tiene que haber una salida», insistió Nari. «¿No hay alguna forma de evitarlo? ¿Transferir los activos a otra empresa? ¿O, no sé, conseguir que acepte algunas condiciones?». Kiron la miró con atención. Había algo calculador en los ojos de Nari que no había notado antes, o que no quería notar. «¿Forzarla?», repitió lentamente. «¿Estás sugiriendo que obligue a mi esposa a hacer algo en contra de su voluntad?». «No, claro que no», se retractó Nari con rapidez. «Quería decir, quizá ofrecerle algo a cambio, dinero, propiedad». «Ya le ofrecí un piseo anoche en el restaurante», le recordó Kiron. «Ya viste lo bien que funcionó». Nari se mordió el labio, nerviosa. «Entonces, quizá deberíamos esperar, continuar nuestra relación, pero en secreto, hasta que encuentres la forma de asegurar tus bienes». Y entonces Kiron cayó en la cuenta. Se dio cuenta de lo que le había estado molestando todo el tiempo. «Nari», dijo lentamente, «te importa más mi fortuna que nuestra relación, ¿no?». «¿Qué?». Parecía realmente indignada. «¿Cómo puedes decir eso? Te quiero». «Puede», asintió Kiron. «Pero, ¿qué te gusta más, a mí o el estilo de vida que puedo proporcionarte?». Nari se levantó de un salto. «Eso no es justo. Nunca te he pedido dinero. Yo me gano la vida». «Sí, pero no ocultaste tus expectativas», replicó Kiron con calma. «Una casa en Crescent Hill, unas vacaciones en las Maldivas, ser socio del club de campo. Todo eso requiere dinero, Nari. Mi dinero». «¿Y qué hay de malo en eso?». Cruzó los brazos sobre el pecho. «Sí, me gusta la buena vida. Sí, quiero lo mejor para los dos. ¿Es eso un delito?». «No», Kiron negó con la cabeza. «Pero me pregunto, si tuviera que elegir entre tú y mi fortuna, ¿qué preferirías que eligiera?». Nari abrió la boca, pero la cerró de inmediato, incapaz de encontrar algo que responder. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra.
Kiron se levantó lentamente del sofá. Creo que ambos necesitamos tiempo para pensarlo, dijo. Lo siento, pero tengo que irme. Kiron, espera. Nari lo agarró del brazo. No te vayas así. Vamos a hablar. ¿Hablar de qué? Le soltó suavemente la mano. Sobre cómo me quieres a pesar de mi dinero, o de cómo encontraremos la forma de engañar a mi mujer y a mi abuelo muerto. El rostro de Nari se contorsionó de ira. Eres injusto. Siempre te he apoyado. Siempre estuve a tu lado cuando te quejabas de tu aburrido matrimonio, de tu esposa poco implicada. Sí, lo estuviste, asintió Kiron. Y te lo agradezco, pero ahora necesito aclararme, lo que realmente quiero. Con estas palabras se dirigió a la puerta, dejando a Nari de pie en medio del salón con una expresión de asombro y resentimiento en el rostro. Al día siguiente, lunes, Kiron llegó a la oficina de Industrias Barrow antes de lo habitual. Necesitaba pensar, planificar sus próximos pasos. Pero nada más entrar en su despacho, su secretaria le informó de que los miembros del Consejo de Administración habían solicitado una reunión urgente. ¿Ahora mismo?, se preguntó Kiron. ¿A las 8 de la mañana del lunes? Le esperan en la sala de conferencias, señor. La secretaria parecía preocupada. Dijeron que el asunto era urgente. Kiron sintió un escalofrío desagradable. Se dio cuenta de que solo podía deberse a una cosa. Alguien había informado al consejo de una cláusula del testamento de Elmer. Había 7 personas esperándole en la sala de conferencias. Todo el consejo de administración de Industrias Barrow. Rostros serios, ambiente tenso. Buenos días, caballeros. Kiron intentó mantener un tono informal. ¿A qué se debe esta reunión tan temprana? Walter Jenkins, presidente de la Junta, tosió. Kiron, hemos recibido información que requiere una discusión inmediata. Sacó un documento familiar de una carpeta. Es una copia de una cláusula adicional al testamento de tu abuelo, de la que, por una extraña coincidencia, ninguno de nosotros fue informado hasta anoche. Kiron sintió que el color se le subía a la cara. ¿Quién te la dio? Alfred Holt, respondió Jenkins. Como albacea de tu abuelo y custodio de este documento, consideró necesario informar al Consejo de la situación. Iba a discutirlo yo mismo con usted, empezó Kiron, pero Jenkins lo interrumpió. Después de que la información ya se haya filtrado al público, media ciudad está hablando de la escena de Azur, de cómo el director general de Industrias Barrow engañó a su mujer con una empleada y ahora podría perder el control de la empresa debido a los términos del testamento. Kiron se hundió en la silla, sintiendo que las fuerzas le abandonaban. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sin rodeos. En primer lugar, una explicación, contestó Jenkins. Y luego un plan de acción. ¿Cómo piensa manejar esta situación? Aún no lo sé, admitió Kiron con franqueza. No me enteré de esta cláusula hasta el viernes. En ese caso, Jenkins intercambió miradas con los demás miembros del consejo. Nos vemos obligados a tomar medidas preventivas. Hasta que se resuelva la situación, el consejo asume temporalmente el control de las decisiones operativas clave de la empresa. Conservarás tu cargo y tu título, pero todas las transacciones importantes y las decisiones estratégicas requerirán la aprobación del consejo. No puedes hacer eso. Kiron se indigna. Soy el mayor accionista. Por ahora, aceptó Jenkins. Pero según este documento, las cosas pueden cambiar rápidamente, y debemos proteger los intereses de la empresa y de los demás accionistas. Kiron recorrió los rostros de los presentes en busca de apoyo, pero solo encontró miradas frías y evaluadoras. Aquellas personas no eran sus amigos. Eran hombres de negocios que protegían sus inversiones. Por cierto, añadió Jenkins, el Consejo también considera necesario suspender a la señorita Woods a la espera de una investigación interna sobre posibles conflictos de intereses y comportamiento inadecuado en el lugar de trabajo. No pueden despedirla por tener una relación personal conmigo, objetó Kiron. No la vamos a despedir, aclaró Jenkins. Todavía no,
pero Barrow Industries siempre se ha enorgullecido de su ética empresarial. Y una relación entre un ejecutivo y un subordinado que pudiera llevar potencialmente a una pérdida de control de la empresa es definitivamente una violación de esa ética. Chiron se dio cuenta de que había perdido esta ronda. El consejo actuó con rapidez y decisión para proteger a la empresa y a sí mismo de las consecuencias de sus actos. ¿Tiene alguna otra pregunta, señor Barrow?, preguntó Jenkins enfáticamente formal. No, se levantó Chiron. Si eso es todo, me gustaría volver al trabajo. Por supuesto, asintió Jenkins. Le mantendremos informado de cualquier decisión que tome el consejo. Al salir de la sala de conferencias, Chiron se dirigió directamente a su despacho, ignorando las miradas curiosas de su personal. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña, sobre todo los cotilleos sobre el jefe y su aventura. Cerró la puerta tras de sí, se dejó caer en la silla y se quedó mirando por la ventana. Hasta hacía una semana lo había tenido todo: un negocio próspero, el respeto de sus colegas y una hermosa amante dispuesta a convertirse en la nueva señora Barrow. Ahora su carrera pendía de un hilo, su reputación estaba arruinada y bueno, sus verdaderos colores eran demasiado evidentes. La lluvia de abril tamborileaba sobre el nuevo toldo verde de la floristería Blossom. Helen Pembroke, ahora solo Pembroke, sin el prefijo Barrow, arreglaba cuidadosamente los ramos del escaparate. Los arreglos primaverales de narcisos, tulipanes y jacintos llenaban la habitación de fragancia fresca y colores brillantes que contrastaban con el cielo gris del exterior. Habían pasado 5 meses desde aquella noche en el Azure. 5 meses que habían cambiado por completo su vida. A veces, sobre todo en esas mañanas tranquilas, Helen seguía maravillándose de los cambios que se habían producido. Cuando regresó a su casa y a la de Chiron 2 días después de la escena del restaurante, la encontró inusualmente silenciosa y vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota: «Me alojo en un hotel. Llévate lo que quieras, K». No era la conversación que ella había esperado, pero quizás era incluso mejor así. Menos emoción, menos palabras dolorosas. Recogió sus pertenencias: ropa, libros, algunas chucherías muy queridas para ella. Dejó atrás muebles, electrodomésticos y otros lujos. No necesitaba recuerdos de su vida pasada. Fue entonces, mientras ordenaba el cajón de su escritorio, cuando encontró un sobre firmado con la letra de Alfred Holt. Dentro había una carta de Elmer Barrow, dirigida a ella personalmente, y un cheque por una suma considerable. «Querida Helen», escribió el anciano con su pulcra letra, «si estás leyendo esta carta, significa que mis temores sobre mi nieto no eran en vano. Perdona al viejo por haberte hecho partícipe involuntaria de su plan. Siempre he apreciado tu sinceridad y bondad, que te hacían tan diferente de las demás mujeres de Chiron. Mereces ser feliz, y espero que estos fondos te ayuden a empezar una nueva vida lejos de todo este drama familiar. Úsalos sabiamente. Atentamente, Elmer Barrow». La cantidad del cheque la hizo suspirar, lo suficiente no solo para recuperarse, sino para hacer realidad su sueño de tener su propia floristería. No se decidió inmediatamente a utilizar el dinero. Algo no encajaba en aceptar un regalo tan generoso de una familia con la que ahora rompía todos los lazos. Pero Holt, a quien conoció una semana después, disipó sus dudas. «Elmer quería que fuera feliz, Mrs. Señorita Pembroke», le dijo. «Era un hombre astuto y vio algo especial en usted. Este dinero no es caridad o compensación, es una inversión en un hombre al que respetaba». Después de esta conversación, Helen se decidió. Encontró un pequeño local en Cherry Street, no en el centro de la ciudad, pero tampoco en las afueras. Una antigua librería con grandes ventanales y una buena ubicación. Tardó 3 meses en reformarlo, hacer los trámites, comprar el material y los primeros lotes de flores. Y así, hace 15 días, Flourishing recibió a sus primeros visitantes.
El negocio no iba demasiado deprisa. La nueva tienda necesitaba tiempo para ser reconocida. Pero Helen no tenía prisa. Tenía ahorros, un colchón de seguridad y por fin estaba haciendo lo que realmente le gustaba. Crear belleza a partir de flores sin tener que ajustarse a los horarios y expectativas de otras personas. El timbre de la puerta la sacó de sus cavilaciones. Una mujer mayor, con una elegante gabardina, entró en la tienda con un paraguas en la mano. «Buenos días», sonrió Helen. «¿Qué desea?» «Necesito un ramo para mi hija». La mujer dobló el paraguas. «Hoy es su cumpleaños. Estoy pensando en algo primaveral, de colores vivos». «Claro», asintió Helen. «Tengo algunas composiciones que podrían gustarle». Mostró a su clienta las opciones, explicándole pacientemente el significado de cada flor y ayudándola a elegir la combinación perfecta. Al final, la mujer se decidió por un ramo de tulipanes amarillos, lirios azules y frisias blancas. «Excelente elección», aprobó Helen al empezar el arreglo. «Los tulipanes simbolizan la primavera y la renovación, los lirios, la sabiduría y las fresias, una delicada fragancia». «Habla con tanta pasión de su negocio», dijo la mujer mientras observaba a Helen trabajar. «¿Cuánto hace que tiene esta tienda?» «Solo 15 días», respondió Helen, envolviendo cuidadosamente los tallos con cinta adhesiva. «Pero llevo más de 10 años trabajando con flores. Estoy segura de que lo harás bien», sonrió afectuosamente. En esta era de la tecnología, la gente se siente cada vez más atraída por la belleza viva. Y está claro que tú tienes talento. Este simple cumplido calentó el alma de Helen. Tras separarse de Chiron, como si hubiera reaprendido a aceptar los elogios, a creer en sus propias fuerzas, a alegrarse de las pequeñas cosas. El divorcio fue sorprendentemente tranquilo. Chiron no discutió las condiciones propuestas por su abogado e incluso aceptó un reparto de bienes más generoso de lo que exigía la ley. Helen sospechaba que solo quería terminar el proceso más rápido, evitar el escándalo y conservar al menos parte de su herencia. Ella sabía poco sobre su destino, solo lo que había oído a través de conocidos mutuos y cotilleos del pueblo. Se decía que el Consejo de Administración había limitado severamente sus poderes en la empresa, que Natty Woods había renunciado repentinamente a su trabajo y se había trasladado a otra ciudad, que Chiron había vendido su casa y ahora vivía en un piso mucho más modesto. Helen no sintió ningún regodeo ante la noticia, más bien una ligera tristeza, por los años perdidos, por las esperanzas incumplidas, por el hombre al que una vez había amado y que tanto había cambiado bajo la influencia del dinero y el poder. Cuando el cliente se marchó, Helen volvió a decorar el escaparate. El día prometía ser tranquilo. La lluvia solía ahuyentar a los visitantes ocasionales. Podía hacer inventario o trabajar en bocetos para futuras composiciones. Su nueva vida era ordenada, tranquila, carente de dramatismo. Alquiló un piso acogedor no muy lejos de la tienda, pasaba los fines de semana con su hermana y sus sobrinos y de vez en cuando salía en citas, hasta ahora poco concluyentes, pero no tenía prisa. A sus 35 años tenía tiempo para construir una nueva vida sobre una base sólida de autosuficiencia. Hacia el mediodía dejó de llover y los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes. Helen decidió aprovechar el descanso y tomar un café en una cafetería cercana. Después de cerrar la tienda, se puso un Macintosh ligero y salió. El aire era fresco y limpio después de la lluvia. Helen inhaló profundamente, saboreando el aroma del asfalto mojado y de los brotes. La primavera siempre había sido su estación favorita, una época de esperanza y renovación. La cafetería Morning Star no estaba abarrotada. Unos cuantos estudiantes con portátiles, un par de hombres mayores jugando al ajedrez, una joven madre con su bebé. Helen pidió un café con leche y un sándwich de pavo, decidiendo picar algo allí mismo en lugar de volver a la tienda. Se acomodó junto a la ventana y observó a los transeúntes que se apresuraban a hacer sus cosas.
Le gustaba inventar historias sobre desconocidos, a dónde iban, qué pensaban, a quién amaban. Era un juego al que había jugado a menudo de niña y que le había vuelto a la memoria en los últimos meses. Le llamó la atención un hombre que cruzaba la calle delante de la cafetería. Algo en su andar le resultaba familiar. Al mirar más de cerca, Helen sintió que el corazón le daba un vuelco. Era Kieron. Había cambiado con el paso de los meses, más delgado, más flaco, más canas en su pelo rubio. El costoso traje había cambiado por uno más modesto, aunque todavía pulcro. Ya no desprendía la seguridad en sí mismo que siempre le había caracterizado. Kieron se dirigía hacia el bajo edificio de oficinas que había al otro lado de la calle. Helen conocía el lugar. Albergaba pequeñas empresas y empresarios privados que alquilaban oficinas baratas. Así que los rumores no mentían. Su situación financiera estaba muy maltrecha. No había planeado salir con él. No ahora, cuando las heridas aún no habían cicatrizado del todo. Pero el destino parecía tener otros planes. Kieron se detuvo de repente, como si percibiera una mirada hacia ella, y se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron a través del cristal de la cafetería. Por un momento se miraron fijamente, dos personas que antes habían sido las más cercanas del mundo, pero que ahora eran casi extrañas. Entonces Kieron, claramente indeciso, se dirigió a la entrada de la cafetería. Helen pensó en levantarse e irse, evitar este encuentro, esta incómoda conversación, pero algo la retuvo, quizá curiosidad. Tal vez el deseo de poner fin a todo aquello. El timbre de la puerta tintineó y Kieron entró en la cafetería. Miró a su alrededor vacilante como dándole la oportunidad de echarse atrás. Luego, al ver que ella no se iba, se dirigió a su mesa. «Hola, Helen». Su voz sonaba insegura, nada que ver con el antiguo Kieron. «Hola», asintió ella, sin invitarlo a sentarse, pero tampoco ahuyentándolo. Kieron pasó de un pie a otro y luego se acomodó en la silla de enfrente. «¿Qué tal estás?», preguntó tras una incómoda pausa. «Bien», respondió Helen dando un sorbo a su café. «¿Y tú?». «He estado mejor». Intentó sonreír, pero le salió torcida. «He oído que has abierto tu tienda». «Sí, hace 15 días. The Blossom, en la calle Cherry». «Siempre supe que lo harías», dijo con sinceridad, sin rastro de sarcasmo. «Tienes mucho talento con las flores». «Gracias». Helen no supo qué más decir. ¿Qué le preguntas a un exmarido después de meses de separación? ¿Cómo van las cosas en la empresa que casi pierde por adulterio? ¿Es feliz con la mujer por la que destruyó su matrimonio? Como si leyera sus pensamientos, Kieron dijo: «Nari se fue de la ciudad. Casi inmediatamente después, ya sabes». «Me enteré», respondió Helen con neutralidad. No estaba preparada para que las cosas cambiaran así. Kieron miró por la ventana, evitando su mirada. «Creo que le atraía más el estatus que yo». «Lo siento», dijo Helen, sorprendida de que realmente sintiera algo parecido a simpatía. «No lo sientas», sacudió la cabeza. «Tengo exactamente lo que me merezco». Hubo otra pausa. En una mesa vecina, una joven madre intentaba persuadir a su hijo para que se terminara una galleta. El niño estaba malhumorado y manchaba la mesa de migas, una escena tan cotidiana, tan alejada de su sueño irrealizado de tener hijos. «Trabajo como asesora», dijo Kieron bruscamente, señalando con la cabeza el edificio de oficinas. «Después de que la Junta me apartara de la gestión operativa de la empresa, ayudo a las pequeñas empresas con marketing y estrategia. Nada del otro mundo, pero es un trabajo honrado. Siempre se te ha dado bien», observó Helen. «Estrategia, planificación. Sí, pero ahora lo hago sin los recursos de Industrias Barrow detrás», sonrió con tristeza. «Resulta que es más complicado en el mundo real que cuando tienes un presupuesto ilimitado y un equipo de ejecutivos». Helen asintió, sin saber qué responder. No quería sentir lástima por él, ni tampoco regodearse. «Helen». Kieron se inclinó hacia adelante. «Sé que probablemente sea demasiado tarde, pero me gustaría disculparme. Por todo. Por la forma en que te traté.
por las mentiras, por darte por sentada todos estos años. Ella lo miró atentamente, intentando ver si era sincero o se trataba de otra manipulación. ¿Por qué ahora?, le preguntó. Han pasado 5 meses desde nuestro divorcio. ¿Por qué no te disculpaste antes? Necesitaba tiempo para darme cuenta de la magnitud de mi error, respondió Chiron. Cuando ocurrió por primera vez, estaba demasiado enfadado. Contigo, con el abuelo, con el mundo. Luego estaba demasiado ocupado intentando salvar lo que quedaba de mi carrera y mi reputación. No fue hasta hace poco, cuando el polvo se asentó, que me di cuenta de que nadie más que yo tenía la culpa de mis problemas. Sus palabras sonaban sinceras, pero Helen ya no podía confiar plenamente en sus sentimientos cuando se trataba de Chiron. Había demasiadas mentiras entre ellos. Acepto tus disculpas, dijo finalmente, y espero que puedas construir una nueva vida. Gracias, pareció sorprendido, como si hubiera esperado un rechazo. Yo también me alegro de que te vaya bien. Mereces ser feliz, Helen. Siempre lo has sido. Terminó su café y miró su reloj. Debería volver a la tienda, dijo, poniéndose de pie. Claro, dijo Chiron levantándose también. Quizá podríamos hablar algún día, durante la cena o simplemente... No creo que sea buena idea, le interrumpió Helen con suavidad pero con firmeza. Lo que hubo entre nosotros se acabó, Chiron. Yo lo he superado, y tú deberías hacer lo mismo. Él asintió, aceptando su decisión. Algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos, pero no insistió. Buena suerte, Helen, dijo dando un paso atrás. De verdad que sí. A ti también, respondió ella, echándose la capa. Helen salió de la cafetería sintiéndose extrañamente ligera. La conversación que había estado evitando durante tanto tiempo no había sido tan dolorosa como esperaba. Tal vez porque realmente había comenzado un nuevo capítulo de su vida. Tal vez porque no veía a Chiron como el monstruo que había arruinado su matrimonio, sino simplemente como un hombre que había cometido un error y estaba pagando por ello. Caminó por la calle, sintiendo los cálidos rayos del sol primaveral en la cara. Más adelante estaba su tienda, pequeña, pero suya. Su sueño, su logro, su nuevo comienzo. En algún lugar detrás estaba Chiron, mirándola fijamente. Un hombre del pasado, una lección que había aprendido. Helen no se volvió, no por orgullo o resentimiento, sino porque ya no necesitaba mirar atrás. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su hermana. No te olvides de la cena del domingo. Los niños echan de menos a la tía Helen. Ella sonrió y contestó. Claro que sí. Traeré los lirios, acaban de florecer. La vida continuaba, no la que había planeado 10 años atrás, casándose con el prometedor heredero de los Barrow, pero tal vez aún mejor, una real, que le perteneciera solo a ella. Helen abrió la puerta de su tienda y el timbre tintineó alegremente, dando la bienvenida a su anfitriona. El aroma de las flores frescas la envolvió como el abrazo de una vieja amiga. Tenía todo un día por delante haciendo lo que más le gustaba, crear belleza para los demás.